Vamos a hablar de ese tema ahora aquí en el programa. Carlo Barbieri me acompaña. Carlo es analista político brasileño. Bienvenido nuevamente al programa. Gracias por estar aquí, Carlo. ¿Cómo podemos entender de una forma clara lo que está ocurriendo política y socialmente en el país? Bueno, creo que toda la población, mismo aquellos que han votado en Dilma, se sienten engañados. Dilma ha hecho montones de promesas, decía que el país estaba perfecto para las elecciones, había bajado la energía en 18, 15, 18%, ahora, pasadas las elecciones, bueno, aumentó los intereses que eran de 7% a 13%, la energía aumentó más 33%, hasta 38% en algunas ramas. No hay posibilidad de sustentación de la economía bajo a los desmandos que había anteriormente. O sea, todas las personas, incluso las que votaron, ellas se sienten traicionadas por ella. ¿El descontento es político, económico, social? ¿Hay una mezcla de todo esto? Yo creo que hay una mezcla de todo. Es político porque el partido PMDB, que es de la base de sustentación, por primera vez se puso casi que independiente. El presidente de la Cámara hoy día destituyó a un ministro de Dilma en el Parlamento. Dijo, bueno, si Dilma sigue con él, nosotros no apoyamos más el gobierno. O sea, ella ha perdido el control político del país. El mismo gobierno, su equipo de análisis política dijo que el país está en un caos político. O sea, el propio gobierno reconoce que el país está en un caos. Sin embargo, el pueblo la votó, la eligió. Bueno, primero ha sido engañado. Si usted pega el mapa de Brasil, vamos a ver que la gran parte del país que votó en Dilma son aquellos que reciben algún tipo de apoyo del gobierno, la Bolsa Familia, la Bolsa Comida, la Bolsa eso. Si tú pegas el sur, el centro, el este del país, todo votó en contra de ella. Pero en estas partes donde hay una sustentación económica... Estamos hablando de las clases más pobres, más necesitadas. ¿Y qué porcentaje de la población es ese aproximadamente? Como más o menos el 50%. Claro, ahí estamos en ese 50%. Vamos a ver qué dijo Dilma Rousseff, la presidenta. Ahí están sus declaraciones. Dos temas presentes nas manifestações de sexta-feira e de domingo foi o combate à corrupção e à impunidade. Nós temos, todos aqui, absoluta concordância com essa demanda popular e a clara determinação para tomar medidas que intensifiquem o combate à corrupção. Vamos lembrar perfeitamente do que aconteceu na crise de 2008, 2009, quando, pelo menos uma das questões foi fraude bancária. Então, essa questão da corrupção é algo que nós temos de tratar como sendo parte. Ela é parte, O dinheiro tem esse poder corruptor. Nós temos de ter vigilância, nós temos de ter instituições, nós temos de ter legislação para impedir que ocorra. A ver, Carlos, dice la presidenta Rousseff que va a escuchar con humildad y que va a abrir el diálogo con la oposición. Eso es lo que debe hacer un gobernante democrático, ¿no? Sí, esto es lo que se espera, pero ha dicho la misma cosa el mismo día que se ha elegido, que iba a empezar a dialogar con la oposición para tener un gobierno de unidad nacional. Pasó el tiempo, impuso su voluntad y el partido de ella, PT, tomó el poder total. La misma base de sustentación, que es el mayor partido del Brasil, PMDB, reconoció eso y ha elegido un presidente en la Cámara de los Diputados en contra del candidato de ella. Entonces no creo que la gente tome estas palabras como cosas serias, son palabras vacías. Hay dos temas que quiero preguntarle. La política brasileña ha estado salpicada de escándalos de corrupción, de fraude. Muchos de los políticos, además que han estado involucrados en esos escándalos, son un poco de corcho. ¿Saben lo que significa el corcho, no? Sobreviven ante cualquier circunstancia. La inflación anda por el 8% y la presidenta acaba de decir, reconoce que sus políticas económicas de su gobierno anterior no fueron efectivas. ¿Qué salida tiene todo esto? Bueno, ha nombrado un ministro de Hacienda bueno, que tiene una visión de mercado más seria, y vamos a ver si va a dar sustentación a él, porque hay que cortar los gastos públicos, porque esto todo ha sido equívocos cometidos en los 12 años del gobierno del PT.
Al comienzo, como había toda una base de sustentación económica generada por el gobierno anterior, se pudo mantener distribución mucho más grande de la que se necesitaba o que podría el país hacer. Pero ahora ya se acortó todas las disponibilidades del gobierno, entonces no hay más plata suficiente para seguir con estas políticas anteriores. Y ahora el nuevo ministro Levy está tratando de poner un mínimo de organización en el Estado. Salidas, que le preguntaba. ¿Qué salidas democráticas existen a esto? Bueno, para la economía creo que estamos caminando bien. Hay una dirección aparentemente bien comprometida con la solución económica. ¿Existe la posibilidad de un impeachment, una destitución? No creo todavía, porque el impeachment diría que es un proceso político. La base legal para el impeachment, sí. Hay muchos estudiosos de derecho en Brasil ya han reconocido en público que hay, pero todavía no hay el momento político para eso. No existe. Se ha llegado, y algunos sectores han hablado han llegado a un extremo, de pedir una intervención militar. Y la bota militar sería una opción en Brasil, un país que sufrió una larga dictadura militar desde el 64 al 85. No creo que por ahora tengamos esta opción en las manos. ¿Cómo queda la oposición? Hablábamos anteriormente que la oposición había perdido entre Dilma Rousseff, vemos más de 2 millones de personas, descontento, el tema político, el tema económico, el tema social, el tema de la corrupción del que se ha estado hablando. Ahora, Aécio Nieves, por ejemplo, la socialdemocracia, ¿cómo queda? ¿Pierden ante Dilma Rousseff? ¿En qué posición quedan ellos ahora? Bueno, la verdad que con este gobierno tan desbaratado como está, no hay necesidad de oposición, que él mismo hace oposición al gobierno, o sea, las fuerzas de sustentación del gobierno son la mejor oposición que hay. La oposición no tiene base numérica para hacer valer su voluntad. Son 100 contra 400, o sea, no tiene fuerza política para eso. Brasil es el gigante de América Latina. Toda esta crisis, ¿cómo afecta a la región? Bueno, creo que Brasil deja de sostener, por ejemplo, a gobiernos como el de Argentina, como de Bolivia, no tiene plata para eso, y mismo el gobierno de Venezuela. O sea, Brasil políticamente está en una situación difícil. El presidente de la Cámara ya pidió al gobierno que tenga una posición aislada de Venezuela, que debería intervenir en lo que pasa allá, mismo que Dilma, con todo su aparato marxista, siga apoyando a estos gobiernos más a izquierda. Creo que esto empieza a tener una limitación bajo el control del Congreso, está en la mano del gobierno, pero un gobierno una parte del gobierno que es oposición. Ya. ¿Cómo queda el partido de Lula? ¿Cómo queda la visión de Lula da Silva en todo esto? Lula es una persona muy inteligente, sin duda ninguna está tratando de poner un poco de orden en su partido, pero los escándalos son muy grandes. Entonces, el tesorero del partido está involucrado en todos los procedimientos que hay allá. El ex tesorero está detenido en la cárcel porque tomó plata. El ex ministro jefe de la Casa Civil, José Dirceu, está involucrado en los escándalos. O sea, apenas no se llegó el nombre de Lula y Dilma, porque, claro, se mantuvo la investigación limitada. Pero no hay una persona con moral pública para ir en contra de la corrupción dentro del partido de Lula. Con esa crisis que hay separación de poderes en el país. Por ejemplo, ¿cómo operaría, cómo funcionaría el Congreso, la Corte Suprema, como en un momento de una crisis? Bueno, el Congreso ahora empieza a tomar un poco de sentido como Congreso. Hasta el año pasado, con el mensalón, como se dice, el gobierno compraba a todos los diputados para que votasen en ello. Y en el Supremo no hay esperanza, porque de los 10 ministros que tenemos hoy día, 8 han sido indicados pelo PT. 80%. El 80%. Y la persona que fue ahora indicada para coordenar todas las decisiones sobre el caso del escándalo de la petrolera brasileña, ha sido abogado del PT hasta el día que ha sido nombrado, o sea, y sigue allá en la misma posición. Carlos, un placer tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias el escucharlo. Carlos Barbieri, analista político brasileño, hablándonos de esta crisis, ¿no?, interna de Brasil. Vamos a otra pausa. Al regresar